Esta es la típica hora, vecinos, del Corre, Corre. 7 en punto de la mañana, ya nos acompaña María Mercedes. Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Amigos, muy buenos días. 11 grados centígrados en la capital y nosotros listos con toda la información. Día grisáceo, así grisáceo. Sí. Hay que ponerle mucha buena energía, ponerle las ganas para salir. Está viniendo ya el invierno, ¿no? Bueno, dicen que viene el fenómeno del Niño también, o sea, también, complicado. Claro. Lluvias y lluvias y lluvias. Por todo lado complicado. Ayer cayó un aguacero, unas tormentas de esas brutales. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué sector? Sonaba en el norte. Yo estaba en el programa al aire, en la radio, los vecinos me decían, al norte se cae el cielo, y se escuchaba, qué bárbaro. Lo que sí vi es una tormenta eléctrica, pero lluvia por mi sector no hubo. Con tormentas y todo, aquí estamos los que atormentamos en cambio con toda la buena información, con toda la buena energía. Así que iniciamos ya esta hora política, cuando justamente arde la política en este país. Efectivamente, Roberto, les contamos, amigos, muerte cruzada, elecciones y logros alcanzados fueron los temas centrales del informe a la Nación que dio el presidente Lasso, ¿no? Exactamente, ayer lo dijo y dijo algunas cosas importantes que tenemos en resumen. Veamos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, brindó su informe a la Nación en un auditorio ubicado en la plataforma gubernamental al sur de Quito. Un acto inusual porque normalmente este discurso se lo hace en la Asamblea Nacional, que fue disuelta. La inmensa mayoría ha aplaudido la aplicación de la muerte cruzada como la mejor sanción moral contra los obstruccionistas con evidentes afanes golpistas que traicionaron los principios democráticos. Ahora los ecuatorianos debemos elegir un nuevo gobierno y otra Asamblea Nacional. Fueron 400 los invitados a escuchar al jefe de Estado. La sorpresa, algunos exasambleístas de Pachacutic y del Partido Social Cristiano, como Guadalupe Llori, Rosa Cerda, Javier Ortiz, y otros que el propio presidente de la República los acusó de actos de corrupción, como Edgar Quesada o Gisela Molina. Cualquiera puede construir carreteras, puentes, hospitales o colegios, pero déjenme decirle, no todos pueden luchar con la firmeza en contra de la corrupción, como ha hecho este gobierno, en todo sentido, a toda hora y en todo lugar. También asistieron los titulares del CNE y la Corte Nacional de Justicia. Se ausentaron los presidentes del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lasso resaltó algunas de sus acciones. Hemos desarticulado 3.000 organizaciones delictivas y decomisado 16.000 armas de fuego. Hemos incautado en 2 años la cifra récord de 420 toneladas de droga, cantidad histórica. El gabinete ministerial estuvo presente, incluyendo a César Ron, quien fue recientemente posesionado como el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas. Ya hemos firmado tratados con Costa Rica y con el gigante asiático de China. Cumplimos con nuestra palabra de aumentar cada año $25 al salario básico. Terminada su intervención, el jefe de Estado partió para Estados Unidos a un nuevo control médico. Informó Valeria Navarro. El movimiento indígena analiza los posibles candidatos para la presidencia de la República y legislatura. Dentro de las elecciones anticipadas que deberán desarrollarse en el país, se perfila como uno de los candidatos al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Durante este miércoles se desarrolló el Consejo Ampliado de la Ecuarunari. La reunión alista criterios que permitan una participación más justa de sus integrantes en los comicios anticipados de agosto próximo. Hoy la decisión unánime es que nuestras autoridades que van a participar, en este caso como candidatos, deben salir de las bases, deben tener esa estructura organizativa. Pese a esto, llamó la atención que desde la coordinación del movimiento Pachacutic se propuso mediante un oficio que sea el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien nos represente y encabece la participación en la batalla electoral. Mientras estuvo Leonidas Issa aquí en la mañana y hasta que pudo haber salido, ¿qué se habló o qué dijo él de parte de ese tema? Prácticamente no se topó ese tema. No se topó ese tema. Justamente mañana debemos analizar
Creo que recién llegaron a nuestros chats el tema de que el compañero Marlon ha emitido una carta. Entonces, en ese sentido, ni siquiera todavía hemos analizado esa carta. Entonces, creo que mañana con profundidad se analizará en esa situación. Pero nosotros lo que decimos, si hay esa petición directa desde ellos, entonces que reconozcan prácticamente, no estén intercediendo o poniendo parámetros los compañeros que ya perdieron en el 29 de abril. En efecto, para este jueves se tiene previsto que el Consejo Ampliado de la CONAIE, conformado por las estructuras de la Sierra, Costa y Amazonía, Ecuarunari, CONAICE y Confeniae, respectivamente, tomen las resoluciones finales. Uno de los problemas que deberán solucionar sin duda es lo relacionado con el Coordinador Nacional de Pachacutic, pues aunque organizaciones buscan que se reconozca a Guillermo Churuchumbi, en la parte legal aún figura en el cargo Marlon Santi. Informó Javier Rosero. El proceso de democracia interna. Esta semana entra en firme el calendario electoral de frente ya a las elecciones del próximo 20 de agosto. Son alrededor de 80 millones de dólares lo que se tiene previsto, amigos, invertir. Una vez que el Consejo Nacional Electoral CNE efectuó la convocatoria oficial a elecciones anticipadas 2023, la cuenta regresiva arrancó en el calendario. Para este jueves, el proceso de democracia interna del 25 de mayo al 7 de junio, del 28 de mayo al 10 de junio, inscripción y notificación de candidaturas, y de ahí al 4 de agosto, objeciones, impugnaciones y demás recursos en el CNE y Tribunal Contencioso Electoral TCE. Ya para el 6 de agosto se tendrá el listado oficial de los candidatos, dando paso a la campaña del 8 de agosto al 17 del mismo mes. Pero aquí, en medio camino, podrían existir cambios. Vamos a suponer que los binomios presidenciales ya está en firme, que el Tribunal Contencioso Electoral ha certificado que no existen más recursos, unos 3 días, 4 días, no sé, antes del 8 de agosto, el Consejo Electoral reformará el calendario y autorizará para que ya empiece la campaña. Los debates serán el 13 de agosto, el silencio electoral el 18, sufragio de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada el 17, voto en casa 18. Llegamos al 20, cuando todos los ecuatorianos acudiremos a las urnas. Tenemos una proyección del Fondo de Promoción Electoral que es de 8.706.647. ¿Por qué es una proyección? Porque necesitamos tener el número de candidatos en firme para ya dejar el valor definitivo. Pero es una proyección tomando como base los candidatos que existió en el 2021 y también tomamos en referencia los tiempos de promoción electoral. El domingo 15 de octubre, segunda vuelta, el 26 entrega de credenciales a los asambleístas y el 30 de noviembre al presidente. Todo esto le significará a las arcas del Estado 79.940.000 dólares, pero sería menos 31.623.000 si no hace falta balotaje, informó Héctor Romero. Creo, el partido del oficialismo alista cuadros para participar en estas elecciones anticipadas, tanto en binomio presidencial como también para asambleístas. Esto a pesar del desgaste político del actual gobierno. El partido oficialista Creo participará en estas elecciones anticipadas, así lo anunció Esteban Bernal, quien preside esta organización política. Las 35 jurisdicciones legislativas formarán parte de nuestra propuesta y están ya listas en este momento el 95% de aquellas. Hoy con el ministro de Gobierno en horas de la noche concluiremos. Y el binomio presidencial, que la prioridad una es nuestro presidente de la República. He hablado personalmente con él, le he dicho que para nosotros, para la militancia de Creo, para toda la gente del Ecuador, la prioridad es él porque tenemos que concluir el gobierno y así será. O sea que el señor Lasso se va a reelegir. Bueno, eso es lo que nosotros aspiramos. El presidente está dirimiendo aquello, él conoce que la temporalidad hasta el 31 de mayo es corta, por lo tanto, no más allá de las próximas 48 horas el presidente tomará una decisión, pero yo le puedo asegurar algo. Primero, que él para nosotros es nuestra prioridad. Sin perjuicio de ello, en función de su decisión, nosotros tendremos un binomio presidencial. Por otro lado, el oficialismo no quiere perder su presencia en la nueva Asamblea Nacional. Así lo aseguró el consejero de gobierno y ex jefe de bancada oficialista, Juan Fernando Flores. Nosotros vamos a preparar
dar un listado de los mejores hombres y mujeres, no solo en nuestra organización, sino también en su momento de las diferentes alianzas que estamos haciendo. El presidente hizo un llamado claro hoy a la unidad y al consenso para que quienes dañaron este país no regresen nunca más. Así que en función de eso ya estamos trabajando y se presentará justamente un listado claro de hombres y mujeres para que ocupen las 137 curules. Lo harán en consenso, según los voceros. El partido oficialista se enfrentará a un gran reto luego de que su máximo líder, Guillermo Lasso, no ha podido terminar su periodo presidencial. ¿No cree que sería un golpe para el partido oficialista lanzarse a este periodo? ¿Por qué? No, yo creo, mire, le voy a dar la respuesta en las doble vía. Mire, yo creo que a veces se hacen narrativas que generan absolutismos. La última participación de Creo obtuvo 25 alcaldías. Informó Valeria Navarro. Los colectivos ciudadanos no descartan, amigos, la posibilidad de impugnar la resolución a convocatoria de elecciones anticipadas, porque se habría violado la paridad de género en la conformación de listas de candidatos. Este sería el primer obstáculo que tendría que enfrentar el actual proceso electoral. Todavía no termina de nacer el proceso electoral para designar al presidente y asambleístas, y algunos sectores ya estarían pensando en su partida de defunción. Más que defunción, yo diría problemas que se van a presentar, no solo en el tema de la paridad. Eso es lo que advierte Carlos Aguinaga del colectivo Voces por la Democracia, que este martes entregaron recomendaciones al Consejo Nacional Electoral CNE, pero algunas fueron pasadas por alto, como la paridad de género en las listas de candidatos, ya que esta vez se acordó el 30% para asambleístas y en el binomio presidencial pueden ir personas del mismo sexo. Cuando la norma, la disposición transitoria tercera, reformada el 3 de febrero del 2020, ¿por quiénes? Por los mismos partidos. Establecieron que la paridad va a la elección subsiguiente. No distingue si es general, si es seccional, si es extraordinaria. Y es por eso que hoy toca aplicar obligatoriamente la paridad del 50%. Lo que podría poner en apuro a las autoridades electorales. Y aquí va a haber, obviamente, organizaciones de mujeres organizadas y no organizadas, constituidas y no constituidas, que van a protestar, y tal vez no solo protestar, van a accionar medios de impugnación, porque este es una lesión a su derecho de paridad. ¿Y hasta dónde podrían llegar estos reclamos y acciones de grupos feministas, por ejemplo? ¿Podría paralizar, entorpecer este proceso electoral? Claro, podría, porque podría impugnarse la resolución de convocatoria. La inconformidad también la expresó a través de un comunicado de prensa la Corporación Participación Ciudadana, lo que en el CNE parece no quitarles el sueño. Para el 2025, que es un proceso normal, ahí sí ya será el 50% de encabezado por mujeres y el binomio tendrá que ser también el 50%. Sí, las organizaciones políticas estuvieron de acuerdo. A ver qué ocurre en las próximas horas, informó Héctor Romero. Amigos, estamos de regreso con más noticias y les contamos que con la emisión de los decretos ley en materia económica urgente, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de estas normas, pero un vacío legal sobre los procedimientos que el organismo debe aplicar en torno al control previo podrían dejar en el limbo la entrada en vigencia de estas leyes. Dos decretos en materia económico urgente ha emitido hasta el momento el presidente de la República en las últimas semanas. Uno que busca cambios en materia tributaria y otro que establece la creación de zonas francas. Y para que estas normas entren en vigencia, explican expertos, la Corte Constitucional deberá realizar un control preventivo, tal como lo dictamina el artículo 148 de la Carta Magna. Lo que hace es un control de carácter jurídico enfocado en tres aspectos. El hecho de que deba ser urgente, que deba ser de materia económica. Y finalmente, es el control constitucional per se. Hasta la fecha, el organismo constitucional aún no se ha pronunciado sobre la admisibilidad de dichos decreto ley. Y esto respondería a que la Corte no contaría con el procedimiento para determinar la vigencia o no de los mismos. Por eso es que la Corte se está demorando. Tiene la competencia, pero no tiene el procedimiento. Ese es el problema.
Entonces lo primero que la Corte tiene que crear es el procedimiento. Los plazos son otras de las interrogantes. La norma no determina plazos para que la Corte se pronuncie y quedaría a discreción de la misma determinar el carácter de urgente. Entonces, este primer dictamen que tendrá que salir, no sabemos cuándo, por la razón que le doy, va a tener que fijar la pauta de lo que va a ocurrir de aquí en los siguientes 4 meses y medio, 5 meses que el presidente Lasso permanecerá en funciones. La norma no es expresa respecto al tiempo que tiene la Corte Constitucional para contestar. Sin embargo, nos deberíamos acoger al mismo criterio de urgencia. Con este panorama, los expertos coinciden que la vigencia o puesta en marcha de las leyes podría tener una vigencia jurídica corta, ya que estas estarían supeditadas a una nueva revisión de la Asamblea entrante. Porque todo estará supeditado a cómo se conforme políticamente la siguiente Asamblea Nacional. Si es una Asamblea Nacional del centro hacia la izquierda, bueno, ya sabemos cuál es el destino de esos decretos ley, es decir, seguramente estarán condenados a su derogación. Informó Mauricio Sánchez. 7:21 de la mañana, escuchen. La reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional busca gravar con un impuesto del 12% a todos los espectáculos públicos que se realicen en el país. Organizaciones de eventos y artistas califican a este proyecto como un duro golpe a sus finanzas. Veamos. Gravar a los espectáculos públicos con un nuevo impuesto es uno de los objetivos que persigue la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, la cual únicamente espera la validación de la Corte Constitucional para entrar en vigencia. Todos los espectáculos públicos que vengan de aquí en adelante tendrán tarifa 12%. ¿El decreto hace alguna discriminación, hace alguna diferenciación? Respuesta, no hace ninguna diferenciación. Analistas creen que esta reforma podría reducir las inversiones en eventos públicos y los más afectados, indican, serán los organizadores de shows con artistas nacionales. No quiero citar a ningún artista, pero si viene uno de los famosos, se va a llenar aunque el IVA sea del 100%. Si hoy día irse a un concierto, como hubo la semana anterior, de pasillos clásicos, ponerle un 12% de IVA, eso va a desalentar a la gente. Gestores culturales sostienen que este nuevo impuesto se verá reflejado en los bolsillos de los consumidores. Y al gravar al consumo, este impuesto puede ser tranquilamente trasladado al consumidor. Tal vez empuje a que se mueva más de la informalidad todo esto, o sea, que sea más clandestino muchos eventos. Expertos aseguran que la reforma contiene varios puntos sujetos a mejora, sin embargo, ninguno de ellos podrá ser discutido o modificado. La Corte Constitucional hoy día no tiene facultad de pulir, enmendar, arreglar o modificar el texto del decreto ley enviado por el presidente de la República. Informó Álvaro Terán. El gobierno tiene listo el reglamento sobre el uso legítimo de la fuerza. Así lo informó Wagner Bravo, secretario de Seguridad del Estado. Es el reglamento para la aplicación de la ley del uso legítimo de la fuerza. Es decir, ahí están los procedimientos que tienen que ser observados por Fuerzas Armadas y por policía para aplicar la fuerza ante la delincuencia. Pero fundamentalmente es para que la ciudadanía conozca cuáles son las actuaciones de Fuerzas Armadas y no se piense que Fuerzas Armadas o policía va a comenzar a disparar a los ecuatorianos. El alcalde Aquiles Álvarez lideró el primer Consejo de Seguridad Cantonal en Guayaquil, en el que participaron el gobernador del Guayas, representantes de la Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas y también la ATM en busca de acciones, esto para combatir a la ola delictiva que tienen en esa ciudad. En la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil se reunieron las autoridades trazando una hoja de ruta para enfrentar la inseguridad y trabajar todas las instituciones de forma articulada. Cruzar el Big Data, la información, para estar alineados entre Fiscalía, entre Ministerio del Interior, Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Va a salir la policía, las Fuerzas Armadas, se va a coordinar junto con el municipio de Guayaquil. Estamos tratando de que el sector comercial, el sector que trabaja en las noches, tenga la tranquilidad de volver a trabajar ya sin toque de queda, ya sin estado de excepción, pero con la presencia de los militares y de la policía en las calles. En el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón se resolvió la sincronización de información relacionada a delitos y delincuentes. Controlar todo, de que no haya fuga de información, de que
esté la acción focalizada donde realmente tiene que estar. La función judicial quiere, por supuesto, accionarse, quiere participar, pero como hay fuga de información o no hay información sincronizada, a veces no se sabe que el sujeto que está en prisión preventiva tiene tal vez alguna otra acción abierta en otro lado. En los próximos días llegarán nuevos policías que se sumarán a los patrullajes en el puerto principal. Están terminando de graduarse, nosotros ya tenemos listo el lugar para hospedaje con la empresa privada, el municipio de Guayaquil, en coordinación con el gobernador de la provincia del Guayas. Ese es el mutualismo, eso es lo que buscamos. Nosotros traer 2.800 policías el día 9 de junio. Y el municipio de Guayaquil y otros cantones nos proporcionan el hospedaje, un hospedaje adecuado y cómodo para que la policía pueda hacer su trabajo. Son 2.000 policías para la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Y para los otros 22 cantones, aproximadamente 1.000 policías. Este fue el primer Consejo de Seguridad Cantonal de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Álvarez, el cual se realizará cada 15 días para ir evaluando todas las acciones que se tomen. Como Fiscalía, nuestro compromiso de dar resultados positivos cuando llega a conocimiento de nosotros las noticias del delito. Lo que se persigue es que no haya impunidad, informó Roselena Vascones. A puertas del fenómeno del Niño, el consorcio a cargo del dragado del islote El Palmar informó que en 30 días iniciarán las operaciones. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por su parte, visitó el campamento y la extensión agrícola ubicada en Durán, donde depositarán más de 6 millones de metros cúbicos de sedimentos. No quiere perder más tiempo tras el atraso de la draga que llegó el 18 de abril. Marcela Aguiñaga visitó el campamento de la contratista para definir plazos. La contratista me ha dicho en 30 días tiene que entrar en operación, tiene que comenzar a salir el sedimento, poder avanzar todo lo que podamos. Atrasos que en la administración anterior ya tuvieron una multa de $325.000. También visitó la superficie donde depositarán 6.500.000 metros cúbicos de sedimentos en Fincadelia, Durán. Pero aparte de eso, por supuesto, tenemos que prepararnos con otras complejidades, ¿no? Como que esté armada la tubería, como que ya finalmente la tubería esté en el agua. Escuchó además a los habitantes de esta vasta extensión agrícola. Ya les han pagado los $5.000 por la casa. $5.000 solo por la casa. Pero ya los han reconocido. El resto no nos han reconocido. Primero vamos a recibir la información, ver qué documentación tiene usted. ¿Cuál es el informe que pone el fiscalizador? Son 3 kilómetros de tuberías y en el consorcio Dragando por Guayas no preocupan las primeras lluvias de mayo. ¿Eso será posible a pesar de que ya tenemos casi encima al fenómeno del Niño? Sí, claro que es posible, no nos afecta en este momento a nosotros. Vamos abriendo camino, que es lo que está más sedimentado, que es entre el islote del Palmar y la Puntilla, para abrir un canal para que en un momento dado fluya el agua por ese sector. Anunció también que supervisará los ejes viales, peajes y de manera sustancial el estado de la capa asfáltica. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Continuamos con más noticias. En este 2023 la tendencia de asesinatos es cada vez más preocupante. Desde ya superó los números del año anterior. La mayoría son por disputas entre bandas delictivas, todo esto ante un gobierno que tiene los meses contados. Las escenas son cada vez más violentas. Los crímenes se registran en diferentes barrios, también dentro de las casas, en las calles, en centros comerciales, iglesias o en el interior de los carros. Y ya no solo ocurren ataques armados en los que muere una persona. Las bandas delictivas van por más. En las últimas semanas se han presentado casos con múltiples fallecidos, por ejemplo en Esmeraldas, otro en el suroeste de Guayaquil y en Montañita en Santa Elena este fin de semana. A estos se suman los policías que han muerto al ser baleados por antisociales y por otro lado los delincuentes que han sido abatidos. Y ahora revisemos los números y mucha atención. En lo que comprende a la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, eso en la provincia de Guayas, en el año 2022 se reportaron 1.535 muertes violentas, pero en el mes de septiembre fue cuando la Policía Nacional reportó un dato histórico. Aquí
en el día 13 habían ya 1000 asesinatos. Ahora veamos lo que ocurre en el año 2023. Durante los 12 meses, ya estamos en el quinto mes, en el mes de mayo. El día 23, la DINASEC ha reportado que ha levantado 927 cadáveres en la misma zona 8, habiendo proyecciones que durante todo este año, el 2023, hayan unos 2000 asesinatos en estas tres ciudades. El 85% de las muertes violentas son por violencia criminal. Es un problema que se agrava con el pasar de los meses y que desde afuera ven a Ecuador como uno de los países con mayor tasa de violencia en América Latina. Si yo únicamente pretendo mandar a militares a un barrio que está caracterizado porque ahí pulula el crimen organizado con control territorial, eso no es viable. Lo que necesitamos es realmente entender qué es lo que está haciendo que ahí pulule. Pero también necesito el componente social si detecto que en esas zonas hay unas necesidades serias que están creando incentivos para que la gente ingrese al crimen organizado. El experto en seguridad colombiano se refiere a los constantes estados de excepción y otras acciones que el presidente Guillermo Lasso ha implementado. Aquí está un gobierno que los respalda en su misión de devolver la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Pero ese respaldo ahora tiene cuenta regresiva. Resulta que en menos de 6 meses llegará otra estructura gubernamental de otra tienda política. Mientras que las bandas criminales miran con atención cómo el país vive momentos de inestabilidad con las principales autoridades, informó Charlie Pisa. Las cifras de muertes violentas se han elevado en la provincia de Los Ríos. De enero a la fecha se contabilizan 263 casos más que años anteriores. En ese mismo lapso de tiempo, esto preocupa a la ciudadanía, en especial por la forma como los ejecutan los sicarios, disparan a mansalva, donde ocurren muertes colaterales. Alta es la cifra de muertes violentas en Los Ríos. Eso la ubica entre las primeras provincias en el registro de peligrosidad que maneja la Policía Nacional, a pesar del estado de excepción que permanece vigente. Son 263 asesinatos al estilo sicariato, una cifra histórica para esta jurisdicción en apenas 5 meses del 2023. El mayor incidencia de estas muertes en el distrito Quevedo, con un crecimiento del 37%, en Babahoyo un 25%, en Pueblo Viejo tenemos un crecimiento de un 13%, en Vinces un 9%, en Buena Fe un crecimiento de un 8% y en Ventanas también de un 8%. Esto atemoriza a la población por el modo en que los sicarios cometen el delito. Con tal de acabar con su objetivo, incluso disparan contra grupos de individuos, como ocurrió el pasado domingo en Pueblo Viejo, donde acabaron con 2 personas y 6 resultaron heridas. O también el pasado 14 de mayo en Quevedo, donde sicarios que iban en busca de un sujeto terminaron asesinando 6 miembros de una familia que festejaba el Día de la Madre en el portal de su casa. Entonces ya no importa quién está al lado, con tal que cumplan su objetivo. Esta inseguridad provocó la llegada del ministro del Interior y del comandante general de policía a Babahoyo para planificar acciones contra el crimen organizado. El resultado, ofrecer más uniformados para esta provincia. El aporte más importante que se ha hecho en esta gran estrategia de luchar contra la inseguridad es el incremento de 8.500 policías, de los cuales aproximadamente 500 vendrán a la provincia de Los Ríos. Dentro de los 8.500, los 1.000 que se van a graduar son profesionales que van también a fortalecer las unidades de esa policía científica que nosotros estamos fortaleciendo. Según las investigaciones de la policía, la principal causa de estas muertes violentas es la disputa de territorios para el expendio, acopio y transporte de sustancias sujetas a fiscalización, informó Martín Soto. Un joven universitario fue asesinado en la cooperativa Trinidad de Dios en Monte Sinaí. Sujetos en moto le dispararon cuando se dirigía a esperar el bus. Fue a las 5 de la mañana de este miércoles 24 de mayo. La zona se encontraba muy oscura. Como era su costumbre, el joven de solo 25 años de edad se dirigía hasta la vía principal. Su hermano lo trasladaba en moto hasta llegar al paradero donde esperaba el bus que lo llevaría hasta la universidad. De forma repentina,
fueron atacados por sujetos desconocidos. En el camino habían sido interceptados por 6 motocicletas, indica la víctima, cada uno de ellos con ocupantes encapuchados, armados y que también escuchaban las voces de mujeres que estaban participando en este ilícito y les habían interceptado, que le habían bajado al hermano a otro lugar y había escuchado varios disparos. Lamentablemente la persona, en este caso el hermano, fallece. El suceso violento ocurrió en la cooperativa Trinidad de Dios en el norte de Guayaquil. La víctima no cuenta con antecedentes y hasta las versiones que proporcionaron sus familiares, solo se dedicaba a sus estudios universitarios. En el lugar de los hechos se encontró varios indicios balísticos que fueron tratados por la unidad técnica de criminalística. Nadie se explica qué ocurrió, porque a la víctima no le robaron sus pertenencias. De estos 6 motocicletas se dan a la fuga sin rumbo desconocido. Informó José Morales. Y un ataque armado en una cancha sintética del barrio Puerto Azul, esto en la ciudad de Machala, dejó un saldo de 3 personas fallecidas, 6 heridos. Las víctimas fueron baleadas mientras jugaban fútbol. Increíble. Una noche de terror fue la que vivieron moradores del barrio Puerto Azul ubicado en Machala. Hasta esta cancha donde jugaban cerca de 12 jóvenes llegaron sujetos armados y les dispararon sin medir las consecuencias. Aquí al lugar han llegado 4 personas a bordo de 2 motocicletas, quienes desde la parte externa de la cancha de fútbol, la cancha deportiva, realizan varias detonaciones con arma de fuego. Como resultado del ataque armado, fallecen en el sitio Marvin Cova Quispe, de 16 años, y Jorge Felipe Vera Gracia, de 21, mientras 7 personas más con heridas graves fueron trasladadas a distintas casas de salud, donde horas más tarde se comprobó el deceso de Rodolfo Calle, de 22 años. Estamos determinando si es que el atentado estuvo direccionado específicamente a una persona, pero por los indicios balísticos y los rastros de los indicios balísticos que se encuentran, se puede determinar que no direccionan específicamente el atentado contra una persona. Regados por el piso se hallaron más de 30 indicios balísticos de armas cortas y largas. Llanto, dolor y mucho miedo se notaba en los rostros de familiares de las víctimas y habitantes del sitio. De los indicios que se observan en el lugar, hay indicios de armas 9 milímetros y calibre 223. El personal de DINASET investiga qué motivó a los gatilleros a atentar contra la vida de todas estas personas, asesinando a 13 y dejando a 6 luchando por sus vidas en distintas casas de salud. Informó Richard Ceballos.